¿Has preguntado cuál es el sueño de cualquier organización? Para mí el sueño de cualquier organización se puede resumir en una palabra: estrategia. Lograr el cumplimiento de la estrategia es el sueño de cualquier organización. Y el elemento clave, según los expertos, para poder lograr ese sueño es la cultura organizacional. Una organización que tiene la suficiente cultura bien direccionada, acorde a sus objetivos, logra sus estrategias. Y caso contrario, la que no tiene esa cultura direccionada no las logra. Hola, mi nombre es Juan David Botero, soy el CEO de Talento Cloud, el software integral para gestionar el talento de las organizaciones. Les doy la bienvenida a este magazine llamado Talento Live, en el que vamos a estar tratando de una forma sencilla, amena, sin unos tecnicismos raros, los temas importantes de gestión del talento, pero con la profundidad necesaria para que todos aprendamos muchísimo más de cómo sacarle mucho jugo a esa gestión del talento de las organizaciones. Espero que me acompañen en los diferentes programas que vamos a estar teniendo. Para eso los invito a que se suscriban en YouTube, en nuestro canal Talento Cloud, y activen la campanita de manera que les lleguen las notificaciones sobre los nuevos programas. Adicionalmente, por favor, síganos en nuestras redes sociales. El día de hoy, para arrancar, vamos a tratar ese tema, la cultura organizacional. Para mí personalmente es uno de los temas más apasionantes y más interesantes que puede haber en gestión del talento. Y para eso tenemos una invitada 1A. Ella es Natalia Giraldo, es especialista en gestión del talento, es una apasionada por los temas de cultura, trabaja precisamente en temas de cultura en una de las empresas más grandes de construcción de Colombia, y el día de hoy con ella vamos a hablar un montón aprendiendo sobre cultura organizacional. Bienvenidos a Talento Live, gracias por acompañarnos, suscríbanse. Bienvenidos a Talento Live. Iniciamos esta edición en la que vamos a hablar de cultura organizacional. Para eso tenemos una invitada que es apasionada por el tema de cultura, lleva muchos años trabajando con temas de talento, es psicóloga y actualmente se desempeña como directora de talento y cultura en una empresa constructora en Colombia. Natalia Giraldo, bienvenida. Hola Juan, gracias. Bueno, Natalia lleva muchos años y la conozco hace muchos años, y desde que la conozco siempre la pasión ha sido el tema de cultura. Y me ha hablado 1000 veces del tema, por eso la invitamos. Pero empecemos, Nati, por traducir ese tema. Cultura suena a una cosa muy etérea. ¿Qué es la cultura? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, existe una definición técnica que es el conjunto de valores, creencias, símbolos de una organización bajo la cual se rige y direcciona de alguna forma todos los comportamientos de las personas que hacen parte de esa organización. Esa es como una definición muy técnica, muy de Denison, que es uno de los autores que uno más lee cuando está estudiando el tema de cultura organizacional. Perfecto. Y ahora la definición no técnica. Bueno, para mí la cultura es como la personalidad al individuo, al sujeto, pero la personalidad a la organización, ¿cierto? Entonces tienes que estudiarla como cuando los psicólogos hacemos psicoterapia y tenemos que entender ese paciente, todas sus creencias, cómo llegó a conformarlas, su historia, en el caso de la organización sus fundadores, cómo se fue configurando los valores y esa historia de la organización, obedece más a la historia realmente y a todo lo que ha construido y que se forma en esa personalidad o ADN de la organización. A partir de todo eso que nos dices, que nos cuentas, podríamos concluir que toda organización, sea consciente o no, tiene una cultura. Exactamente, o sea, la cultura no se crea, la cultura existe. La cultura se va formando y se va tejiendo en la historia de la organización, no hay como un momento cero, bueno, cuando empieza la organización, pero siempre está presente. Lo que hay es que gestionarla, conocerla, entenderla para poder gestionarla. Hay una creencia y es chévere hablar de esto porque algunos directivos dicen, no, ella se gestiona sola.
Sí, claro, ella se mueve, pero no para la dirección que le sirve a la estrategia de la organización. Entonces, ella siempre está y es quien inclusive se come a la estrategia. Peter Drucker tiene una frase muy famosa y es: la cultura se desayuna a la estrategia. Entonces, impera sobre toda la organización. Si no la gestionamos, pues ella se sigue moviendo sola. Muy bien. Ahí nos está dando una respuesta muy importante y es: ¿por qué es importante la cultura? Pues porque es un elemento básico para lograr la estrategia. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Cómo funciona esa conexión entre cultura y estrategia? Te lo voy a poner, como decía ahorita, en palabras, porque soy psicóloga, tal vez para entenderlo, y es: yo puedo decir y declarar que quiero ser el mejor vendedor del mundo, y eso es mi objetivo, y lo voy a poner en mi habitación y a enmarcar. Pero mis atributos de personalidad, mi forma de ser, soy tímida, introvertida, me cuesta vender, me cuesta hablarle al otro para venderle, pues nunca voy a alcanzar ese objetivo de ser el mejor vendedor del mundo. Es un símil a lo que pasa con la estrategia y la cultura. Las organizaciones declaran una estrategia, por ejemplo, voy a ser la más innovadora, y esa es mi meta, ser la compañía más innovadora, pero mi cultura es que castigo el error, que no permito que en la organización se cometan, pues valga la redundancia, errores, pero probando, o sea, no permito que las personas prueben, que las personas tomen otros caminos, tengo un reglamento muy rígido de trabajo, soy muy orientado a los procesos, a la rigurosidad. Claramente nunca voy a ser una empresa innovadora, ¿cierto? Entonces mi estrategia va por un lado, sí, yo declaré ser innovador, pero mis atributos como organización, mi personalidad, van por otro completamente diferente. Y tristemente, pues, o digamos no tristemente, pero quien sí termina imperando es la cultura. Y claro, porque yo no tengo cómo responder a esa estrategia. De ahí la importancia entonces de que cuando yo defina mi cultura organizacional, lo haga mirando esa estrategia. Las dos tienen que conversar y alimentarse mutuamente todo el tiempo. Muy bien, esa respuesta, esa forma de entender la cultura de la personalidad de una empresa a mí me encantó, pues porque creo que da una claridad total de cómo es la cultura. Pero entonces, si la cultura es lo que nos va a apalancar la estrategia, obviamente debemos tratar de direccionarla de una manera, pero ¿cómo medimos si esa cultura está siendo coherente con lo que queremos, va hacia donde queremos? Se habla en algunas partes de unos modelos estándar para medir la cultura. ¿Esos modelos funcionan o no? Son muchas preguntas, pero cuéntame cómo se puede manejar ese tema de medir la cultura y si nos puedes contar algo de esos modelos estándar. Hay muchas formas, y claro, definitivamente varias metodologías de medir la cultura organizacional. Lo más importante que hay que tener en cuenta es: yo tengo una cultura actual, la que se creó con la historia de la organización, y tengo una cultura deseada, una cultura meta, que es la que está alineada con la estrategia. Todo eso se traduce en comportamientos, ¿cierto? Esos comportamientos que tienen que tener las personas de la organización para alinearse con esa cultura. Ahora, ¿cómo mido yo? Puedes diseñar un instrumento que inclusive te da un resultado cuantitativo sobre la medición de esos comportamientos. Entonces yo voy y le pregunto a toda la organización claramente qué tanto nos comportamos o no nos comportamos de esa forma, ¿cierto? Y así identifico la brecha que tengo con esa cultura deseada, qué tanto las personas ven que estamos cerca de comportarnos así o tan lejos de comportarnos así. Hay muchas formas también de entender la cultura actual, porque también me tengo que parar en un marco teórico para entender mi cultura actual. Existe el modelo de Denison, existe el modelo de Cameron y Quinn, varios modelos. Básicamente son como lo mismo, me definen el tipo de cultura, si yo tengo una cultura centrada en el cliente o tengo una cultura centrada en los procesos, o es jerárquica o pues muy normativa, o es una cultura muy familiar, muy cercana. Y entendiendo inicialmente ahí de dónde estoy parado, pues defino hacia dónde quiero ir y mido los comportamientos. Muy bien, muy claro. Bueno, Nati, te voy a pedir unos minutos, Natalia, te voy a pedir unos minutos. Disculpen, es que la conozco hace años. Y antes de continuar con la entrevista, yo quiero que vamos a ver cómo funciona en una organización la cultura.
vamos a hacer una visita a una organización donde trabajan todo este tema de cultura para que miremos qué pasa allá y qué nos pueden contar y qué nos pueden mostrar. Ya regresamos. Soy Natalia Orrego, líder de mercadeo de Talento Cloud. Bienvenidos a nuestra sección, la cápsula Talento Live, donde damos otra mirada a lo que trataremos en cada programa. Hoy tendremos un testimonio de la organización Tuya, donde haremos un recorrido por las instalaciones y además tendremos algunos testimonios de cómo se vive la cultura organizacional allí. Acompáñennos. Bueno, en Tuya la cultura es algo muy chévere porque hace parte dentro de todo el mapa estratégico, es un gran habilitador de la estrategia y por ese gran habilitador de la estrategia lo tomamos muy en serio. Hoy decimos que la cultura es el gran activo de esta compañía. Entonces empezamos incluso, esto se remonta a todo el proceso de transformación de Tuya, incluso antes de la pandemia decidimos emprender un camino estratégico diferente para lograr una centricidad en el cliente, un time to market mucho más ágil y una eficiencia en los procesos. Esos tres eran los grandes objetivos que emprendimos en ese proceso de transformación y para lograrlos decidimos montarnos en una nueva forma de trabajo que conocemos todos hoy en Tuya como agilismo. Ese fue un proceso que empezamos todos a transitar, la cultura empezaba a cobrar gran importancia y relevancia en ese proceso de transformación y empezamos a diseñar que ese modelo de cultura iba a estar basado en un modelo de liderazgo muy claro, con unos líderes muy cercanos y serviciales, con un mindset ágil y esta nueva forma de trabajo como gran apalancador. ¿Qué nos encontramos? La pandemia, que yo sé que para todos fue un momento supremamente difícil y llegó justo en el momento en que estábamos transitando esa transición y esa transformación. Nos hicimos la pregunta, ¿la seguimos? ¿No la seguimos? Y la decisión fue, nos vamos en ese camino y la cultura nos va a seguir habilitando. Entonces ya después, transformar cultura en pandemia, eso ya es otra historia. La pandemia trajo unos retos y para nosotros poder atravesar esa situación tan difícil en el mundo, lo que decidimos fue velar por tres objetivos principales. Primero, la salud financiera de nuestros clientes. Segundo, la salud financiera y mental de nuestros colaboradores. Y tercero, pues la sostenibilidad del negocio, que al final es lo que nos iba a mantener. Entonces decidimos que la cultura iba a seguir siendo ese gran apalancador y ya traíamos un atributo muy positivo de la historia de Tuya y es que vivimos una cultura muy cercana. Entonces, ¿qué decidimos? Seguir en este proceso de transformación, velando por esos tres objetivos que les cuento y manteniendo a través de los rituales que ya nos proponía agilismo esa cercanía. Así fuera en las pantallas, nuestro gran atributo era ese, la cercanía. Entonces, agilismo trae consigo, en su metodología propia, unos rituales, unas ceremonias, que lo que hicimos fue alinearlas con los valores de nuestra compañía y ese día a día. Aquí lo denominamos es cómo se nos nota la cultura y se nos nota en los rituales. Entonces, lo que decidimos fue precisamente resaltar esa cercanía en esos rituales que traía el agilismo día a día y empezar a propiciar que esos espacios fueran espacios de conversación, de acercamiento a los equipos y todo esto acompañado de una estrategia transversal de fortalecimiento de los líderes, que pues todos sabemos que son el gran driver de cultura y que no era diferente acá. Entonces nos enfocamos mucho en darles herramientas a esos líderes, en gestionarles también sus propias emociones para que nos acompañaran a ser esos grandes habilitadores y transformadores de la cultura. Lo que hicimos fue diseñar esa estrategia. Hoy nuestra aspiración es ser el mejor aliado del Banking as a Service en este país y eso trae unos retos para nosotros. El primero es que debemos ser una cultura con un ADN digital muy marcado, que nos acompañe a hablar y a poder trabajar por esa inclusión digital del país. Un ADN analítico para basar todas las decisiones en hechos y en datos y tener incluso unas previsiones, adelantarnos a esos análisis que vamos viendo. Un ADN flexible que nos permita seguir moviéndonos según el entorno también nos vaya exigiendo.
un ADN innovador para hacer las cosas diferente de cara a nuestros colaboradores y a nuestros clientes también. Y un ADN incluyente que nos permita tener una mirada de diversidad e inclusión que hoy en Tuya ya lo estamos trabajando. Esa es nuestra nueva cultura, hacia eso le estamos apostando con una maleta que ya traemos de atrás muy positiva, unos atributos ya muy ganados y muy bien instaurados en este ADN, pero que nos elevan y nos exigen a cumplir esa estrategia de Tuya, que al final nuestro propósito es trabajar por esa inclusión financiera y digital del país. En Tuya, cuando hicimos como toda esta renovación estratégica, nos basamos en Simon Sinek, que tiene un libro que se llama El juego infinito. Él nos habla de dos causas, una causa finita y una causa infinita. Las causas finitas son aquellas que yo logro en un periodo de tiempo, que yo logro y que voy midiendo. Una causa infinita es algo que más me motiva, que tiene un propósito superior, que me llena el alma a trabajar para lograrlo. Y nosotros en Tuya decidimos que ese sueño, esa causa infinita, es transformar vidas positivamente. Y lo hacemos con todos los públicos de interés con quienes tenemos relación. En este caso con nuestros clientes, que a través de nuestros productos y servicios los acompañamos en su vida financiera para que transformen sus vidas. Y también con nuestros colaboradores, con todo el tema de desarrollo, los beneficios que tienen, todo el tema de upskilling y reskilling que tenemos también para ellos. También transforman sus vidas positivamente y se conectan con esa causa para que logremos como Tuya transformar las vidas de quienes están con nosotros. Bueno, a mí el tema de los indicadores me encanta hablarlo. Nosotros los que trabajamos en los equipos de cultura tenemos un mito y es que decimos que la cultura es tan gaseosa que no se puede medir. Pero ese mito ya lo estamos derribando porque claro que se puede medir. Incluso en Tuya le vemos un sentido y es, lo medimos a través también de los resultados del negocio. Entonces ese es nuestro primer indicador, que los resultados del negocio y que la estrategia se esté cumpliendo, que las ceremonias y que los niveles de satisfacción de los empleados también se estén dando. Entonces a través de nuevas formas de trabajo, con su nivel de madurez, de agilismo, también tenemos nosotros ahí mucho de impacto y de ver cómo se está moviendo. 3, tenemos el índice también de satisfacción y de recomendación de nuestros colaboradores, cómo se están sintiendo en Tuya y qué tanto nos quieren recomendar como un gran lugar para trabajar con otros contactos. Tenemos también nuestra medición de clima, que sin duda nos da todos los pulsos en diferentes dimensiones. Estamos trabajando en un nivel de madurez de cultura que recoge diferentes de estos indicadores y tenemos también, que es absolutamente ganador, y es la medición del nivel de madurez desde el frente cualitativo. Esos comportamientos ya a profundidad que vemos que se están moviendo o no se están moviendo y que efectivamente sí están impactando el resultado del negocio. Hoy nosotros, 2 años después de este proceso de transformación que hemos hecho, sí vemos cómo la cultura está cumpliendo los resultados, pero lo más importante, nos está llevando como compañía a lograr esa estrategia que estamos declarando para este futuro inmediato. Bueno, bien, digamos que una de las primeras cosas que uno se da cuenta en Tuya es el sentido de la familiaridad. Solamente tienen que pasar 2 semanas para uno darse cuenta en las primeras reuniones, esa capacidad de acoger a sus colaboradores cuando uno entra. Me lo dijeron y a las pocas reuniones lo comprobé, ese sentido de ayuda, cooperación. Es lo primero que yo destacaría que me gusta de trabajar en Tuya. Lo segundo, ver a todo el mundo caminando por un mismo fin. Digamos, cuando uno pregunta, esa capacidad de trabajar para lograr la inclusión, que la gente se involucre, desarrollar país, construir país. Hay un sentido de país muy chévere. Y creo que eso es de las primeras cosas que lo emocionan a uno cuando entra Tuya, yo que llevo 2 años y medio trabajando acá. Lo tercero, la flexibilidad, ¿cierto? Digamos, uno poder trabajar desde casa, poder venir a reuniones, colaborar con los equipos, esa apertura que hay, digamos, para poder adaptarse a las necesidades propias. Creo que son como las 3 principales valores que destacaría de Tuya. Y de pronto un cuarto, la importancia que le dan al empleado. No es un cliché, no es teórico, es real en los beneficios, en la importancia que le dan al clima laboral, en los feedback que nos piden todo el tiempo, por ejemplo, los líderes hacia los colaboradores, hacia los jefes, hacia sus equipos, las evaluaciones de desempeño. O sea, hay una atención real sobre el crecimiento del empleado, su plan de carrera, las oportunidades que hay, el bienestar. Creo que definitivamente trabajar en Tuya es una nota, sí.
Bueno, y finalmente algo que para nosotros es fundamental y es un gran movilizador de la cultura es el tema de comunicaciones, cómo también desplegamos, y la comunicación es ese gran habilitador estratégico para que la cultura se dé. Todo el tema de nuestros valores, que es fundamental, y nos muestran estos colaboradores cómo se comportan y bajo qué marcos de actuación deben comportarse. Y 3, que no es para nada menor y está en full tendencia, que es el futuro del trabajo, hacia dónde llevamos nosotros también este futuro de trabajo, y que creo que ustedes también en este camino nos han acompañado a conocer un poco en Tuya cómo lo hacemos. En Tuya se nos nota la cultura desde que llegamos a las oficinas. Podemos ser y pertenecer, vestirnos como nos sentamos cómodos, desde el estilo de cada uno, adicional, desde que interactuamos, cómo conversamos, cómo nos relacionamos entre compañeros, entre líderes, cómo fluimos en nuestras dinámicas del día a día. Adicional, las conversaciones que podemos tener de manera abierta y respetuosa, en el día a día con las ceremonias que tenemos precisamente, en los rituales. Me siento en un ambiente flexible, porque también puedo elegir los días que desee venir a la oficina. Cada 15 días venimos, nos vemos en nuestras planeaciones, en nuestras ceremonias ágiles, pero adicionalmente también podemos elegir el día para co-crear, para innovar, para compartir juntos. Continuamos con Talento Live. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Talento Cloud. Estamos en Instagram, LinkedIn, Facebook, en nuestro canal de YouTube. Por favor, den clic en la campanita para que les lleguen notificaciones. Obviamente, suscríbanse. Continuamos hablando de cultura. Estamos con Natalia Giraldo. Ella es una experta y además una apasionada del tema de cultura. Natalia, estábamos hablando de una cultura deseada y la actual, y hay una brecha y tenemos que medirla, pero ¿cómo podemos entonces direccionar esa cultura actual para que se nos convierta en la cultura deseada? Y también muy importante, ¿eso en cuánto tiempo normalmente se logra? Pues 6 meses, una semana. Bueno, eso es bastante importante. La transformación cultural de una organización lleva años y nunca termina, nunca. O sea, siempre vas a estar teniendo que ajustar cosas, además porque la estrategia de la organización cambia, entonces hay que hacer ajustes a la cultura para que siga siempre a esa estrategia, o más bien vayan de la mano. Cuando yo voy a transformar la cultura de una organización, tengo que tener en cuenta que tengo que tomar todos los elementos de la empresa, porque si estoy hablando que es la personalidad, que es el ADN, el centro, pues entonces tengo que cambiar su forma de ser. Digamos, los artefactos más visibles, la cultura se entiende como un iceberg, ¿cierto? Donde en la punta yo veo los símbolos, los artefactos, como cómo se organizan sus oficinas, cómo están hasta decoradas, cómo se organizan las personas a la hora de trabajar. Eso me da una información muy importante si es una cultura colaborativa o si es una cultura tirando al trabajo individual, solo por el hecho de ver cómo están ubicados los puestos de trabajo. Entonces hasta eso empiezo a intervenirlo, ¿cierto? Luego viene un poquito más profundo en el iceberg el tema de ya los procesos de la organización, cómo trabajamos, qué tanto nos comunicamos, qué tantas reglas o normas ponemos a la hora de trabajar. Entonces tengo que intervenir eso, tengo que intervenir la estructura de la organización. Si yo quiero ser una organización, por ejemplo, que busque la innovación, tengo que tener una estructura un poco más plana, más ágil, más rápida. No puedo tener una estructura jerárquica donde las personas deban consultar mucho las decisiones, eso va en contravía de la innovación. Entonces tengo que intervenir mi estructura organizacional de acuerdo a la cultura que quiero lograr. Ya un poco más profundo, que es lo que es más complejo de cambiar y lleva años, son las creencias que hay al interior de la organización, ¿cierto? De las personas.
Entonces es cuando vas a hacer grupos focales para poder entender la cultura y las personas te dicen, no, es que sabe que acá nos dicen que calladitos nos vemos más bonitos. Entonces, en una sola frase yo estoy entendiendo que es una cultura que no permite el diálogo, que no permite que las personas digan lo que piensan, entonces ya en ellos se incrustó una creencia. Yo tengo que cambiar esa creencia en el fondo de todas las personas y empiezo también a hacer otras cosas diferentes como gestionar el cambio en las personas, a generar reflexiones alrededor de esas nuevas creencias que necesito que las personas tengan. Necesito también hacer cambios profundos en los líderes. Es lo más importante que cuando yo cambio a los líderes logro cambiar la organización y la cultura, pero entonces, ¿cómo es ese estilo de liderazgo? ¿Qué tanto conversa con esa cultura deseada y esa estrategia que tengo? Si son líderes que permiten que las personas se equivoquen, si busco una cultura de innovación, si son líderes que preguntan por ideas nuevas, si quieren ideas nuevas, o por el contrario, las truncan, las frenan y no permiten que suceda. Entonces, hago un cambio también con los líderes, hago un cambio en la formación y el desarrollo de habilidades de todas las personas. Por eso te digo, es un tema que yo puedo ver victorias tempranas alrededor de los 3 años, empiezo ya a ver como cambios importantes en la cultura, pero dicen algunos expertos que estamos hablando de 5 años en un proceso de transformación cultural. Yo honestamente creo que nunca termina, porque siempre tendrá que estarse acomodando a esa estrategia. Clarísimo, clarísimo. Ahí me mencionabas algunos elementos. Mencionabas elementos de liderazgo, elementos de espacios. ¿Qué elementos en general hay que tener en cuenta a la hora de hacer todo ese trabajo de direccionamiento de cultura? No sé si ya los mencionaste todos o nos faltarán algunos. No, hay muchos elementos, hay metodologías que te hablan de, pues, cambie los espacios, haga un trabajo profundo con los líderes, gestione el cambio con las personas. También un tema muy importante que no había mencionado es las prácticas de talento humano. Yo tengo que cambiar mi modelo de gestión humana de acuerdo a esa cultura también, porque la gestión humana y sus procesos me hablan mucho del tipo de cultura que tengo. Es decir, si yo tengo una gestión humana muy orientada a los beneficios, al bienestar de las personas, seguramente es que tengo una cultura muy familiar, entonces tengo una gestión humana pensando en eso todo el tiempo, cómo generar beneficios y desarrollo. Pero si quiero tener una cultura innovadora, yo tengo que tener una gestión humana que esté pensando en cómo desarrollo equipos interdisciplinarios que hagan trabajo colaborativo, cómo implemento metodologías ágiles. Entonces también es importante las prácticas de gestión humana y básicamente pues los otros elementos que te decía, el tema de estructura, procesos, líderes, estrategia, bueno, y las prácticas culturales como tal. Muy bien. ¿Cómo se diferencian la cultura y el clima? Son dos elementos que a veces se siente que se confunden, que se mezclan, pero ¿cómo los podemos diferenciar para dejar una idea clara? Bueno, la cultura, como te decía, es la historia de la organización, ¿cierto? Y obedece a esas prácticas que tenían los fundadores y que se fueron tejiendo en todo su desarrollo. El clima, por el contrario, es una foto, es un hoy, ¿cierto? Y es mucho más fácil gestionarlo o ver resultados rápidos en el tiempo. El clima tiene que ver con esas percepciones que tienen los colaboradores de cómo son las dinámicas en la organización. La cultura no tiene que ver con las percepciones, tiene que ver con las creencias y con temas un poco más arraigados en el colectivo de las personas. Cuando yo tengo la gestión del clima, puede impactarse y cambiar rápidamente con tan solo cambiar el líder, por ejemplo, de un área. Inmediatamente me cambia el clima organizacional. Si de pronto era un líder el que tenían antes que no les permitía trabajar en equipo, que no los apoyaba, no los estimulaba, y traigo otro líder, puede cambiar el clima, pero no necesariamente me toca la cultura. De hecho, no me toca la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es mucho más poderosa e inclusive la cultura puede terminar absorbiendo el estilo de liderazgo de ese nuevo líder
y el líder se me termina ajustando a ese modelo de liderazgo que ya está implícito en la organización. Clarísimo. Hablemos un poco de ejemplos de qué se mueve en la cultura. Pues, por ejemplo, se habla mucho del tema de Google, de clima y cultura en Google, pero en general, en Colombia o en el mundo, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué ejemplos particulares nos puedes contar? Bueno, creo que pues, Google siempre será el ejemplo para todos en gestión humana. Y quisiera resaltar un tema importante antes de pasar de Google, y es que siendo una compañía ubicada en todo el planeta, con oficinas y con una diversidad impresionante de talento, logran tener una cultura fuerte, una cultura sólida. Quiere decir que la cultura no tiene y no obedece a que todos estemos juntos, presencial, en el mismo edificio. No, la cultura obedece a esas prácticas grandes de la organización. Entonces, importante que tengamos siempre presente que no necesariamente tengo que tener las personas para eso. Ahora, empresas que lo están haciendo muy bien en Colombia, considero que Confama es un gran ejemplo de trabajo de la cultura organizacional, cómo está alineando realmente todas las personas sus comportamientos a eso que se ha definido y ha declarado, y los resultados se ven, ¿cierto? La empresa crece, la organización va cobrando un posicionamiento muy importante desde esa cultura. Está por otro lado Celsia, que trabaja también fuertemente el tema de cultura y ha logrado una identidad en las personas de la organización importante, que solidifica todo el tema que ellos tienen y van cumpliendo resultados amarrados a esa cultura. Matelsa es un ejemplo interesantísimo, porque Matelsa ha creado una comunidad muy aparte de todos, inclusive ellos ya se entienden como si fueran un grupo aparte de personas con unos valores muy claros y muy definidos, pero se identifican muy fuertemente con esa cultura organizacional. Hay empresas, Tuya también lo está haciendo muy bien, porque declaran muy contundentemente su cultura organizacional y sus estrategias realmente están persiguiendo el cumplimiento de esos programas de cultura. Genial. Natalia, muchísimas gracias por toda esta información, pues realmente es un tema gigante en el que nos podemos quedar horas conversando, y estoy seguro que Natalia tiene tema para horas. Pero también tiene que trabajar. Entonces, muchas gracias, Natalia, por acompañarnos este rato. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en Talento Live. Recuerden nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube como Talento Cloud. Y les pido que se suscriban para que les lleguen notificaciones. Se suscriben y además activan la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que publiquemos videos y contenido. A ustedes muchísimas gracias, una feliz semana. Natalia, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan, por invitarme, y feliz de, como siempre, hablar de este tema de cultura que me apasiona tanto. Muchas gracias. Hasta la próxima.